El video a continuación es enviado por alguien de forma anónima, pero se observa lo que parece ser un almacén en el cual uno de los trabajadores decide grabar en su hora de trabajo, pero no se imaginaba que captaría algo inquietante. Atentos. Se puede ver claramente cómo la manija y el vehículo se mueven inexplicablemente por sí solos. El trabajador aterrado y confundido huye del lugar sin poder entender qué ha ocurrido en ese momento. ¿Y tú, crees que todo esto puede ser evidencia paranormal? Déjame tu opinión en los comentarios. El canal de YouTube que ves en pantalla ha compartido videos específicamente de lo que ha estado ocurriendo en la casa, ya que extraña actividad suele suceder alrededor del muñeco que parece estar embrujado. Por ello, al colocar las cámaras, trata de registrar la mayor actividad posible, y esto fue lo que pasó. Diversos objetos se mueven en la habitación del bebé, pero vemos que mayormente la actividad se centra en el muñeco exclusivamente. Es como si alguna entidad hubiera poseído a este juguete, ocasionando toda la actividad paranormal en el lugar. ¿Y tú, crees que el muñeco esté realmente poseído? Escribe tu opinión en los comentarios. La cuenta de TikTok Cemetery Adventures, que comparte diversos clips paranormales, en esta ocasión vemos un hecho ocurrido en un cementerio que atrajo la atención de miles de personas, pues al parecer estaban acompañados por algo esa noche. Si estás aquí, dime qué es lo que necesitas. ¿Ocupas ayuda? ¿Qué es lo que ocupas? ¡Ay, ay, ay, ay! Se movió ese ángel, se movió ese ángel, se dio una vuelta el ángel, don Sergio. Amigos, se dio la vuelta el ángel, se los juro que se acaba de dar la vuelta. Manifiéstate si estás aquí. Queremos verte, queremos que te manifiestes. Danos una señal que estás aquí. Dinos dónde estás. Sí, se dio la vuelta, se dio la vuelta, se dio la vuelta, se dio la vuelta. No manches, se acaba de dar la vuelta, se acaba de dar la vuelta. Se dio la vuelta, se pasó de lanza, amigos, se acaba de dar la vuelta. Perdón por gritar, amigos, perdón por gritar, pero se dio la vuelta, don Sergio. Se acaba de dar la vuelta, amigos. Quiero que te manifiestes. Uy, ¿escuchó? Quiero que te manifiestes. Se volvió a mover, ¿lo vio? Se volvió a mover. En la ventana hay algo, dicen. Uy, no alcancé a ver, no alcancé a ver, no alcancé a ver. Algo pasó ahí, no alcancé a ver. Hay un hueco atrás del ángel, dicen. ¿Dónde está el hueco, amigos? El hueco atrás del ángel, lo voy a acercar. Dicen que hay un hueco atrás del ángel, amigos. Aquí se lo voy a poner para ver si es cierto. ¿Dónde? ¿Dónde hay un hueco, amigos? Dicen que hay un hueco. No hay huecos. No manches, no manches. Danos una señal que estás aquí con nosotros. ¿Qué? ¿Se está moviendo, va? Aquí,
quiere jalar. Alguien la quiere jalar, mire. Alguien la está jalando, mire. Se ve cómo se mueve la figura por sí sola en varias ocasiones. Sin embargo, algo o alguien parece azotar la puerta inexplicablemente. Entonces, ¿consideras que esto es evidencia real de actividad paranormal? ¿O es todo una farsa elaborada? Tú decides. En el siguiente video compartido, se puede observar a una niña mostrando su muñeca, pero un suceso tan típico y común como este toma un sentido totalmente terrorífico. Atentos. To you? Good? Okay, okay. Yeah, thank you so much, Kellyanna. You are a good sport. So, Kellyanna, what? Se puede ver cómo la muñeca en un momento mueve la cabeza ligeramente. Esto aterra tanto a la niña, quien sale rápidamente asustada a contarle a su madre lo ocurrido. ¿Tú crees que esta muñeca esté poseída? Déjame tu opinión en los comentarios. La cuenta de TikTok que ves en pantalla y la cual hemos estado siguiendo la actividad últimamente, en esta ocasión vemos a la esposa nuevamente que es testigo de aterradora actividad en su casa. Oh, what the fuck? Baby, what took you so long to answer? Dude, the house smells like literally like rotten egg. Like, it literally smells like you forgot to take the trash out or something. Like, I don't know what the fuck is going on with this shit. Like, I'm literally feel like I'm about to sneeze. I was just taking a nap and the house smells disgusting. Yeah, I'll open the door. I don't know if that's gonna do much though. The door's open. I don't know. I need a fan or something. You need to get home and like air, like do something in here. Did you take the trash out? What the fuck, baby? The lights are fucking flickering now. Baby, stop! What the fuck? Un olor a podrido despierta a la mujer de manera alterada, quien llama a su esposo para explicarle lo que está pasando. Pero de pronto, las luces empiezan a parpadear y la cruz de la pared se invierte totalmente. A todo ello, la mujer sale aterrada del lugar. Entonces, ¿podrá ser alguna entidad maligna acechando a esta familia? Déjame tu opinión en los comentarios. El canal de YouTube que ves en pantalla ha compartido una serie de videos que muestran la extraña actividad que ha estado ocurriendo en su casa, el cual parece empeorar cada vez más.
Entonces, ¿puede ser todo esto real evidencia paranormal? Escribe tu opinión en los comentarios. El investigador del canal Cazando lo Desconocido, que realiza exploraciones urbanas, en esta ocasión se adentra a una escuela abandonada completamente solo. Lo que no imaginaba es que en este lugar captaría algo inquietante. Hello, is anyone here with me? Oh, got little spikes. What's that? Hello? Oh, hell, what the Oh, hell. Oh my God. What the man? What the Nah. Swear to God, that just moved on its own. What the This EMF's going crazy, man. Someone in there or not? Se aprecia claramente cómo se mueve la silla de ruedas por sí sola. Además, que el medidor K2 parece captar intensa actividad en ese lugar en específico. Luego, encendería su Spirit Box para ver si alguna entidad trata de comunicarse con él mientras continúa la exploración. Y esto fue lo que ocurrió. Hello? Can I help you? Anyone there? ¿Lo viste? Mientras se encontraba explorando el lugar y usando el Spirit Box, justo luego de que el dispositivo dijera la palabra fantasma, se puede ver una escalofriante sombra que parece estar sentada en un sofá. Sin embargo, tan solo segundos después, al regresar por el mismo lugar, no había nadie. El explorador parece que realmente notó esta presencia, por lo que aterrado, decide salir de la propiedad. Entonces, ¿qué tipo de entidad crees que sea esta? ¿Serías capaz de explorar un lugar como este? Escribe tu opinión en los comentarios. El explorador paranormal del canal, Franco TV, en esta ocasión, continuó su investigación en el cementerio embrujado, donde previamente había captado extraña actividad paranormal. As of right now, the time is now 8:48. I'm gonna see if I could be here till late tonight, seeing how this goes. I wanna see if I can find that box with the 3 babies. Here, next to these 4 statues here. I really hope it's still there. Look at this. This is what I've seen on my other video when I came here during the daytime. And they appear to have letters written on them.
RDA right here on their foreheads. On the box, it says this is to accompany the spirits pretty much in the afterlife. And they come juntos, pretty much together, to accompany a loved one or spirits, I don't know. Ahora, Franco decide usar el Spirit Box para establecer contacto con alguna entidad que habite este lugar, pero captaría algo extraño. What do you want? What do I want? All I want is just answers. I want to know who was here singing. There was a woman here singing, right over here, and she was next to it. She was looking for a grave called Miguel. And I was wondering maybe you could give me some answers to that, why she was here. Was she a person? Was she doing something wrong? I'm not sure. I'm not sure. Do you know anyone who is sure? I was hoping that maybe you could tell me her name. Maybe I could get in contact with Miguel for her. She's not looking for you. I didn't think she was looking for me. Are you pretty much telling me to mind my business? She's not looking for you. Las escalofriantes y precisas respuestas del Spirit Box deja sorprendido a Franco, quien ahora captaría un fuerte y extraño sonido de golpe proveniente del cementerio, por lo que trataría de buscar el origen de ello y captaría algo escalofriante. However, I am getting a mysterious loud banging sound coming from the graveyard. I thought it was coming from outside. I checked the right side of the wall, and it's not coming from back there. It's actually coming from in front of me up there. Hear it? Listen. I'm thinking it might be coming from in front of the cemetery, but that sounds really loud. Listen. I'm now recording with the thermal imaging camera. I want to see if I could hear or see where those sounds are coming from. But I want to see if I could pick up any body temperatures from anywhere. Someone just came out of there. What the is that about? Came from right out of that tomb. Right there, look. Hold on, I'm gonna get my night vision. I'm going right now. Listen. Does that sound like laughing? I didn't even see the tomb open up. All I heard was a big crashing sound. And then on the thermal, you could see what looked like arms and legs coming out. Al parecer, una persona sale desde el interior de una de las tumbas vacías, aunque claramente eso no puede ser nada paranormal. Sin embargo, es algo extraño y bizarro. Finalmente, Franco decide terminar su investigación en este lugar, pero claramente se puede apreciar que extrañas cosas suceden aquí. ¿Y tú, qué opinas respecto a esta investigación? ¿Te atreverías a venir a este cementerio completamente solo? Escribe tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y activar la campana para no perderte ningún video. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Esto es Realidad Alterna.